Soy el abogado Andrés Vera Pinto, máster en Derecho Procesal y Derecho de Argumentación Jurídica. Y en primer término quisiera agradecer a la Corporación López Valencia por la invitación dada a este seminario. Y posteriormente yo creo que debemos entrar en materia. Hoy vamos a hablar sobre la teoría del delito. Teoría del delito que está arraigada ya en nuestro Código Orgánico Integral Penal desde ya hace algunos tiempos, incluso en el anterior código. Cómo nace, cómo está constituida, cuáles son sus elementos y especialmente cuál es la finalidad de esta figura que no solo está en el Ecuador ni mucho menos, una figura nacida en Alemania y una composición jurídica interesante y que creo yo que cumple a cabalidad su finalidad. Hoy por hoy que se la discute o se discute su estructura, es importante analizarla de cómo fue constituida y lo que significa y cómo está recogido en nuestro ordenamiento. Dicho esto, comencemos. Lo primero es qué es el delito, ¿no? Y es la primera gran pregunta. ¿Y para qué sirve la teoría del delito? La teoría del delito nace como, en palabras de Zaffaroni, como un conjunto, un sistema de filtros inteligentes que nos permite señalar qué es lo que se va a considerar delito y por lo tanto en dónde interviene el poder punitivo del Estado, ¿no? Es un sistema, no es solo un concepto, porque cada una de estas palabras conlleva un filtro a fin de ir discerniendo este acto o esta conducta a la verificación de que si se trataría o no de una actividad delictuosa. Eso es lo primero. Segundo, nuestra teoría del delito está recogida en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, que manifiesta es la infracción penal, es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este código. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que este sistema de filtros inteligentes está constituido y determinado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ello. Pero previamente es muy importante que la teoría del delito tiene, desde su nacimiento con la escuela causalista, tiene sobre todo un aditamento especial. Esto es una respuesta al absolutismo que se vivía básicamente en el medioevo, en el cual determina de esta manera que la arbitrariedad, el derecho penal del sujeto, esto es, sancionar a una persona por lo que es y no por un acto, siendo que había persecuciones, digámoslo así, desde la arbitrariedad por ser, tener una ideología, tener una forma de ver, por la raza, por el origen, y por convicciones religiosas. Esto se deja atrás a fin de sancionar ya no personas sino conductas. Es un gran avance dentro de la teoría penal el hecho que el poder punitivo, la capacidad de sanción del Estado sea atajada de alguna manera en una teoría sólida que permite determinar a través de este sistema de filtros o este sistema de interposición de cuestiones inteligente, sí, a fin de determinar que cualquier persona, que todos somos justiciables, tenga un debido proceso en el cual se pueda comparar si existe o no lo que llamamos hoy delito. Lo primero. Entonces, como decíamos, el concepto básico, la teoría del delito básico, es una conducta típica antijurídica y culpable sancionada con una pena, donde el sujeto va a ser la conducta y es el primer elemento de nuestra teoría del delito. Vamos a hablar un poco sobre qué es la conducta y lo que no es la conducta. Primero, para que exista un delito debe existir una conducta. Una conducta es una manifestación de voluntad exteriorizada, ¿no? Ahora, esto nos separa de qué cosas no son conducta. Uno, los pensamientos. Los pensamientos no delinquen, ¿ya? Dos, todo aquello que no se ha manifestado en la realidad. Y esto es importante, no solo debe haber una manifestación en la realidad, esta manifestación debe ser producto de la actividad consciente de una persona. Debe ser producto de la actividad consciente de una persona. Esto es el primer paso, pero no el último. Segundo, esta actividad consciente de una persona debe causar un conflicto o un daño dentro de la sociedad. No solo debe haber una conducta, una manifestación de voluntad, debe ser
de aquellas que causen un daño dentro de la sociedad, porque sencillamente, si no, una conducta que no causa daño, que no es relevante, que no pone en peligro un bien jurídico, sencillamente puede ser cualquier cosa menos un hecho penal, ¿no? Esto también lo recoge nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 22, que dice: conductas penalmente relevantes. Son penalmente relevantes las acciones o omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Descriptibles y demostrables. ¿Por qué esto es importante? Porque no toda conducta es una conducta penal. Así, incluso, por ejemplo, si yo tengo un contrato firmado y este contrato es incumplido, por más de que exista una sanción, definitivamente que sí, esta sanción o esta indemnización no será de índole penal, sino de otro tipo de materia. Entonces, lo primero que hay que manifestar es que la conducta, como una manifestación de voluntad, debe tener una consecuencia dañosa. Posteriormente hablaremos de deben ser las protegidas por el Código Orgánico Integral Penal. La siguiente pregunta o cuestión: ¿qué entonces no va a ser una conducta? ¿Qué es lo que no va a ser una conducta? Entonces, nuestro Código Orgánico Integral Penal y en general la teoría del delito dice todo que no serán conducta: aquellos actos que carecen totalmente de la voluntad de la persona. No hablamos de una voluntad viciada, sino que no tienen voluntad. Por ejemplo, y nuestro código en este sentido hace o determina el artículo 24 lo siguiente: 1. Productos de fuerza física irresistible. 2. Movimientos reflejos. Y 3. Estado de plena inconsciencia. Vamos a hablar de cada uno. Primero, la fuerza física irresistible. Digamos, por ejemplo, que una persona está, como estamos ahorita, en un edificio alto y Dios no quiera, existe un terremoto. En ese momento del terremoto existen movimientos de todas las personas producto justamente de la actividad sísmica. Estos movimientos pueden causar, pero por ejemplo usted vaya bajando por las escaleras, pero en virtud del movimiento y desplazamiento que existe de la tierra, una persona caiga y tropiece encima de otra, causándole una lesión, un daño o la muerte. Pues bien, la fuerza que produjo esto no nació ni de la voluntad, ni de la inobservancia, ni de la falta de capacidad, sino que sencillamente existe una fuerza exterior totalmente ajena a la voluntad de la persona. Un ser humano en esta situación no es más que un instrumento de una fuerza exterior, ¿ya? Esto puede pasar, por ejemplo, y puedo ponerle muy casos donde la fuerza exterior puede darse por cosas naturales. Digamos, usted está en la playa en un día y una ola lo arrastra. Con esta ola que lo arrastra, usted golpea a otra persona. Usted es simplemente un instrumento de una fuerza más grande que la que pueda resistir. Y por lo cual, ahí, aunque usted al golpear a una persona puede causarle daño, digamos, en este caso extremo, la muerte, definitivamente usted no va a responder por una acción penal porque no existe conducta en la misma. Esto es hablando de la fuerza física irresistible. Después de esto tenemos justamente lo que significa el movimiento reflejo. Los movimientos reflejos son movimientos instintivos propios de la somatización de ciertas cuestiones, sin embargo, carecen totalmente de voluntad. Así pues, por ejemplo, digamos, usted va caminando y una persona lo asusta, ¿no? Cualquier reacción producto de esto implicaría justamente una ausencia total de la intención de cometerlo, ¿ya? Sencillamente es la somatización que da el cuerpo humano sin estado de conciencia. Así, por ejemplo, gente que tiene epilepsia, a nadie se le ocurriría penar a una persona por esto, por lo que haga en un estado de epilepsia, digamos que va conduciendo y sufre un ataque de este sentido. Es una consecuencia jurídica que carece totalmente de conducta y por lo tanto hay una causa de exclusión de la conducta como lo determina nuestro código, ¿no, verdad? Finalmente tenemos dentro de lo que nos dice el código de estado de plena inconsciencia. Estado de plena inconsciencia no habla de una inconsciencia disminuida o una actividad sesgada por el alcohol o sustancias psicotrópicas, lo cual se analiza después en otro de los filtros inteligentes que tiene la teoría del delito, ¿ya? Aquí estamos hablando básicamente de situaciones como el sonambulismo, ¿no? Donde usted definitivamente puede, y son cuestiones extremas, ciertos tipos de hipnosis
donde hay una pérdida total de la conciencia, donde todo lo que cometa carece totalmente de voluntad, no de una voluntad viciada, sino totalmente de una voluntad consciente. ¿Ya? Cuestiones importantes de la conducta, y esto fue una de las reformas nuevas. En el derecho penal todo lo que es nuevo tiene por lo menos 20 años. Y es que las conductas pueden darse tanto por acción como por omisión. La omisión hay que entenderla de una manera un poco más detallada. La omisión no es solo el dejar hacer algo que la gente pensaba que uno debía hacer. No se trata de eso. La omisión tiene ciertas características. No todo delito responde por omisión, y no toda conducta o no toda persona está llamada a actuar de alguna manera. Pero las conductas pueden manifestarse tanto por acciones, que generalmente es como se dan. Esto es, hay una afirmación de la conducta en el mundo exterior, usted hace algo. O lo contrario, por omisiones. Las omisiones implican una cosa: usted no hace algo cuando debía hacer. ¿Cuándo debe hacer? Cuando legalmente está obligado o en una posición de garante. Una posición de garante es aquello que una persona, a través de su posición y en una situación determinada, a través de su posición, cargo, etcétera, etcétera, tiene una obligación de actuar de una manera y no lo hace de manera consciente a fin de ocasionar la conducta típica. Entonces, estas son las modalidades de la conducta, y hasta aquí hemos terminado, creo yo, el primer filtro inteligente, que es la conducta. Vamos a hablar del más extenso de todo, el más comentado de todo, que es la tipicidad. Conducta típica. ¿Qué es la tipicidad? El segundo gran filtro inteligente de esta teoría del delito. La tipicidad es la descripción dentro de nuestro ordenamiento jurídico de los elementos a los cuales los vamos a llamar delitos. Vamos un poco ahondando en este concepto. Una de las cuestiones que hace superar totalmente el absolutismo era el hecho de que uno solo podía ser sancionado por aquellas cosas que previamente estaban descritas en la norma. Entonces nace el tema de la descripción normativa del tipo penal. Por eso que cada uno de los delitos indistintamente se los dice tipos penales. Tipos penales viene justamente de la tipicidad, esto es de la descripción de los elementos de cada delito, de cada tipo penal. Básicamente, dentro de la descripción de los elementos de los tipos penales podemos encontrar tres elementos: los elementos objetivos, el elemento subjetivo y los elementos normativos. Elementos normativos, objetivos y subjetivos. Vamos primero con los elementos normativos. A ver, ciertamente existen en nuestro ordenamiento jurídico de descripción de los tipos penales ciertas frases, ciertos términos que es importante determinar qué significan a fin de establecer si existe o no una norma penal. Por ejemplo, para que exista un delito aduanero se requiere que el perjuicio sea mayor a 150 salarios básicos. Entonces, la pregunta es, para que exista este tipo penal, primero debo saber qué es un salario básico. Un salario básico está determinado generalmente en nuestro Código de Trabajo, y así está establecido año a año en cada primer decreto que se emite o el acuerdo ministerial que se hace por el Ministerio de Trabajo. Esto está descrito en otra norma, el salario básico, pero dentro del derecho penal entra como un elemento normativo de ciertos tipos penales. En este caso estoy hablando del artículo 300 del Código Orgánico Integral Penal. Estos son los elementos normativos. Vamos a lo que es un poco más extenso, los elementos objetivos del tipo. Esto es propiamente la descripción del tipo. La descripción, esto es lo que está escrito en la norma, cada uno. Entonces usted va al artículo 140 y dice: el que quite la vida a otro con una de las siguientes características será sancionado con 23 a 25 años de prisión. Artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Ya le está diciendo ahí la composición elemental del asesinato. Y le dice expresamente: la persona que mate a otra. Entonces, primero, vamos a describir el primero de todos los elementos objetivos, el sujeto activo. El sujeto activo, dentro de esto, y podemos hablar largamente de los tipos de sujeto activo, el sujeto activo va a ser la persona que cometa el delito.
En otras palabras, de acuerdo a las teorías justamente que abarca nuestro código, el dueño del acto, el dueño de la conducta típica, el que produce el resultado lesivo. Los sujetos activos pueden calificarse de dos maneras. Uno puede ser el sujeto activo calificado o el general genérico normal. ¿Por qué? Porque hay ciertos delitos que solo lo pueden cometer ciertas personas. Por ejemplo, en este caso, el prevaricato. Si usted va al artículo del prevaricato, dice los jueces, árbitros en derecho, y estipula o establece, en último inciso, un tipo de prevaricato de abogado. Sin embargo, se solicita una característica previa para el sujeto que puede cometer el delito. Si usted no es abogado, por más de que usted quiera prevaricar, sencillamente no va a poder. Asimismo, el peculado, por ejemplo, habla del funcionario público. Esto requiere una cualificación previa de quien es el dueño de la conducta para ver si es que hay o no hay delito. Una persona que generalmente no es funcionario público, no tiene a su cargo el servicio público, sencillamente o simplemente no puede cometer peculado, por más de que quisiera. A diferencia de eso, por ejemplo, para delitos como asesinato, homicidio y en general, muchos delitos, la gran mayoría, no requiere sujeto pasivo una cualificación previa. De hecho, comienza el tipo penal generalmente hablando de la persona. Y cuando habla de la persona, habla de cualquier tipo de personas. El sujeto activo está descrito generalmente al comienzo del tipo penal de una manera genérica o de una manera específica de acuerdo a si es calificado o no, pero es la persona que va a ser dueño del acto típico. En otras palabras, el que probablemente sea el responsable culpable de esta conducta. Como segundo punto tenemos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la víctima, quien recibe el daño, la lesión o el peligro del bien jurídico protegido. Ahora, cuando hablamos de la víctima también hay varias teorías sobre tipos de víctimas. Hay las determinadas y las indeterminadas. La persona, cuando hablamos del robo, una persona que despoje a otra. Sin embargo, hay ciertos delitos que la víctima no necesariamente o específicamente la conducta recae sobre una persona lesiva. Por ejemplo, el peculado. El peculado es un tipo penal donde la afectación la recibe la sociedad entera o en general el Estado. Pero el sujeto pasivo generalmente es quien recibe el daño. Posteriormente podrá comparecer como víctima dentro del proceso penal. Seguimos dentro de esta descripción de los elementos del tipo penal a el verbo rector. Y aquí es muy importante. El verbo, los verbos, desde la gramática, son descripciones de acciones. Ahora, si nosotros establecimos como primer elemento de la teoría del delito que existe algo que se llama conducta, ¿no es verdad? Y la conducta es sobre todo una descripción del tipo penal, dentro del Código Orgánico Integral Penal la acción se va a describir a través de verbos. Es muy importante porque si vamos a asociar conductas, las conductas deben expresarse en verbos dentro de nuestra legislación. El verbo rector es la palabra que describe la conducta. Por ejemplo, volvamos al 140 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que mate a otro. ¿Cuál es el verbo rector? Mate. Matar. ¿No? Y esto tiene una construcción gramática. El punto importante de determinar es que los tipos penales se describen con palabras y en nuestro lenguaje. Y hay que entender justamente que en este tipo de cosas, y de acuerdo al artículo 17 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, las leyes penales no pueden ser de interpretación extensiva, sino limitadas en su sentido natural y obvio y restrictivas. Y entonces esto es importante señalar. Ahora, hablando del verbo rector, es importante determinar que en el análisis de tipicidad, la conducta que se endilia a una persona sea la descrita en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Si esto no es así, sencillamente la persona acusada no habrá cometido un delito. ¿Okay? Sobre esto tenemos los elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo rector. Hay ciertas determinaciones sobre elementos, objetos del tipo penal.